Bienvenidos a este nuevo podcast de Ministerio de Poder, Enseñanza Bíblica, presentado por el apóstol Pablo Alt. Saludos a todos los hermanos que nos escuchan. Mi nombre es Pablo Alt y a petición de hermanos de Guatemala, el tema de hoy es ¿qué es la pornografía? Hoy más que nunca está al alcance de nuestros jóvenes y debemos de tener cuidado con esto. Y es que, hermanos, vivimos en una generación donde muchas guerras no se pelean con armas solo visibles, sino dentro del corazón y la mente del ser humano. Algunas personas no quieren aceptar que existe una guerra para contaminar mentes y las almas de nuestros jóvenes, pero créame, es real. Las sectas satánicas pagan millones de dólares por hacer todo tipo de cosas para contaminar a nuestra juventud. Hay personas que aparentan tranquilidad por fuera, pero internamente viven conflictos profundos, luchas silenciosas y cadenas ocultas que nadie logra ver. La Biblia enseña que la vida humana no solo se limita a lo material, existe otra dimensión interior donde pensamientos, deseos, emociones y decisiones se forman continuamente. La Escritura revela que el hombre fue creado a imagen de Dios, con capacidad de razonar, amar, discernir y vivir en comunión con su Creador. Sin embargo, después de la caída del hombre en el pecado, la naturaleza humana quedó afectada. El corazón comenzó a inclinarse hacia deseos desorientados y pensamientos alejados a la voluntad divina. Por eso el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 10:13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Este versículo establece una verdad importante. La tentación forma parte de la experiencia humana. Ningún ser humano está completamente exento de luchas contra pensamientos incorrectos o deseos pecaminosos o debilidades internas. La Biblia también enseña que la tentación no es invencible, que Dios provee salidas para aquellos que la buscan. En medio de esta generación, una de las luchas más extendidas y silenciosas es esta falsa libertad sexual. Más bien es un libertinaje pecaminoso, porque está en contra de todo lo establecido por Dios. Lo que antes estaba escondido en lugares secretos, hoy entra fácilmente en sus móviles, en computadoras, redes sociales. Nunca en la historia del ser humano había tenido tanto acceso inmediato y constante a imágenes sexuales explícitas. Muchos consideran la pornografía entretenimiento o curiosidad. Otros piensan que no produce consecuencias, porque todo esto ocurre en privado, y es ahí donde nadie los ve, pero a ellos se les olvida que Dios todo lo ve. La Escritura nos enseña que todo aquello que el hombre alimenta continuamente termina moldeando su interior. La pornografía no afecta solamente los ojos, afecta la mente, la imaginación, la conciencia, las emociones y las relaciones humanas, llevando a la percepción de la sexualidad de una manera distorsionada. Por eso esta batalla no debe de tratarse superficialmente. Es una guerra espiritual, emocional y moral que afecta profundamente al ser humano. Una persona contaminada por la pornografía vive la adicción que esta causa en su vida y una dependencia de querer cada día más y más romper los límites de estas fantasías en su mente que alimentan su imaginación. Son perturbadoras, abriendo puertas a la lujuria, a ese deseo desenfrenado que se vuelve en una atadura en tu vida que será difícil de dejar. Nos queda claro que el enemigo tiene una meta y es contaminar el corazón humano. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó algo profundamente importante acerca del pecado. Él explicó que el problema principal del hombre no comienza afuera, sino dentro de su corazón. En Mateo 15:19 nos dice: porque del corazón salen los malos pensamientos. El corazón, en el lenguaje bíblico, representa el centro interior del ser humano: pensamientos, deseos, voluntad y emociones. Nuestro Señor Jesucristo estaba enseñando
que las acciones externas nacen primero del interior. Esto significa que la pornografía no es solamente un problema tecnológico visual, es también un problema del corazón humano caído. Y una persona contaminada ya no le importa nada porque está viviendo en lo que se le llama una mente reprobada. En Santiago 1:14 nos dice: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La palabra concupiscencia habla del deseo desordenado, la tentación funcional como un anzuelo que atrae lentamente a la persona hacia aquello que alimenta su carne. Cada vez que la persona tiene pensamiento de ver pornografía, no se da cuenta que es un demonio que está ahí incitando sin que te des cuenta. Es importante comprender algo: el enemigo utiliza la debilidad humana para la responsabilidad moral que sigue perteneciendo al individuo. La Biblia nunca enseña que el hombre es una víctima sin responsabilidad. Cada persona decide qué alimenta, qué permite entrar en su mente, en su cuerpo y qué caminos tomar. Hasta hoy en día les cuento con tristeza que conozco líderes que hemos ministrado que antes veían pornografía y aún así predicaban. ¿Te imaginas qué mensajes le van a dar al pueblo de Dios? Y conozco congregaciones que te dicen que la masturbación no es pecado. Hágame usted favor. Y fomentan a los jóvenes que estén mal. Estas mentes reprobadas darán cuentas al Señor. Y hemos ministrado pastores, esposas de pastores, que siguen con esta adicción de pornografía. A Dios gracias, porque muchos están renunciando a este pecado oculto a la vista de los demás. La pornografía trabaja precisamente sobre esta dinámica interna. ¿Pero por qué es adictiva? Porque despierta deseos que la gente en algún momento los lleva a esas fantasías, intensificadas en pensamientos impuros, y fortalece hábitos pecaminosos, algo que no harían en la vida real, pero sí en sus fantasías. Y como están en la carne, son guiados en su carne, pensando en su propia satisfacción, sin darse cuenta que es un demonio el que los guía. Dice: sería bueno que yo hiciera esto con tal o cual. Es como si estuvieran soñando despiertos, pero es una fantasía. Es ahí donde abren puertas al pecado. Muchos jóvenes comenzaron por curiosidad o por influenciados por otras amistades, otros por soledad, otros por heridas emocionales o la presión social. Todo aquello que tenga a los pies de Cristo con heridas, ya sea que fueron expuestos desde niños, de golpes, maltratos, se deben de ministrar en una liberación del alma. Con tristeza les cuento que muchas congregaciones ya no lo hacen. Y es que, queridos hermanos, debemos de vivir el Evangelio realmente como es, porque hoy sigue existiendo ese engaño, que cuando llegas a Cristo todos tus problemas se quitarán. Pero lo que no te dicen es el compromiso que debes de seguir en la palabra, buscar la santidad para estar bien con el Señor y ser libres. Y no puedes serlo si no ayunas, si no lees tu Biblia, si no estás en oración y sobre todo si no te arrepientes de los pecados y sigues pecando. Entonces, hoy en día no nos quejemos de falsos cristianos que hay. La Biblia enseña que el pecado tiene un proceso progresivo, va creciendo poco a poco. Y es que el pecado te lleva a esa esclavitud interior en tu alma. En Santiago 1:15 leemos: la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El pecado rara vez aparece de forma repentina, generalmente avanza por etapas. Primero aparece una imagen, luego llega el pensamiento, después una fantasía, más tarde un hábito y finalmente una cadena que no te dejará en paz hasta romperla. Y eso sí, te haré esclavo de ella. Y me refiero a una atadura. Por esto, muchas personas que hoy viven atrapadas en la pornografía nunca imaginaron llegar tan lejos. Pensaron que solo sería una vez. Puedo controlarlo, no me hará daño. Todos lo hacen. Pero el pecado repetido comienza a dominar la mente. Nuestro Señor Jesucristo en Juan 8:34 expresó: todo aquel que hace pecado
esclavo es del pecado. La esclavitud espiritual no siempre se ve físicamente. Hay personas que tú ves exitosas externamente, que internamente viven esclavizadas por hábitos secretos. Y vemos la parte de cómo te esclaviza la pornografía. Y te pongo un ejemplo: culpa constante, ansiedad, aislamiento con tu familia, una doble vida, pérdida de sensibilidad espiritual, una ruptura a esa relación que tenías con Dios, deterioro de relaciones y una profunda sensación de vacío. ¿Por qué? Porque el pecado promete placer inmediato, pero al final roba paz, claridad y esa libertad interior. Entendamos que la lucha mental es ahí donde está el campo de batalla, que muchos no dicen lo que viven por pena o el qué dirán los demás. La mente es uno de los lugares más importantes de la vida espiritual. Lo que una persona piensa continuamente termina influyendo en sus decisiones y conducta. El apóstol Pablo escribió en 2 de Corintios 10:5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto revela que los pensamientos no deben de gobernar al creyente. El cristiano está llamado a examinar lo que entra en su mente y someterlo a la voluntad de Dios. La pornografía trabaja precisamente sobre la imaginación, alimenta imágenes repetitivas en tu mente que quedarán grabadas en la memoria y produce pensamientos persistentes. Mientras más se alimenta un pensamiento, más fuerte se vuelve. En Romanos 12:2 dice: no os conforméis en este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y es aquí donde entendemos que la mente puede deformarse por aquello que consume continuamente, pero también puede renovarse mediante la verdad que solo hay en Cristo. Así como el cuerpo necesita alimento físico, la mente necesita ese alimento espiritual saludable. Si una persona se alimenta constantemente con violencia, inmoralidad, fantasías sexuales y contenido degradante, su interior terminará siendo afectado, mostrando lo que ya hemos mencionado: ansiedad, depresión, tristeza profunda. Pero si te levantas y te alimentas en tu mente con oración, palabra de Dios, una comunión, buscar esa comunión con Dios, pensamientos santos de bendición a los demás, ese proceso de renovación comienza. La limpieza espiritual se da cuando tú le dices al Señor: no puedo, necesito ayuda. Ese es el primer paso. El segundo es: voy a ayunar. Es un compromiso con tu Padre. Voy a ayunar y a leer la Biblia y a pedir perdón de todo corazón. Dios tiene un plan divino en nuestra sexualidad que el enemigo quiere ensuciar y aislarte para que no tengas esa bendición. Pero queridos hermanos, debemos de entender por qué la pornografía distorsiona al ser humano. Primero debemos comprender el diseño original de Dios para la sexualidad. La sexualidad no fue creada por el diablo, fue creada por Dios. En Génesis, Dios creó al hombre y a la mujer y estableció el matrimonio como un pacto de santidad, santo. La sexualidad fue diseñada para tener unión, amor, intimidad, fidelidad y procreación. En el libro de Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. La Biblia no presenta la sexualidad como algo impuro en sí mismo. El problema surge cuando el deseo se separa del orden establecido por Dios. Entendido es entonces que la pornografía transforma la sexualidad en un consumo visual, convierte a personas en objetos de placer y separa el deseo de la responsabilidad, el amor y el pacto con Dios. Entendemos que va en contra de lo establecido por Dios. En lugar de enseñar una entrega total, enseña egoísmo. En lugar de enseñar amor, enseña un consumo. Y en lugar de enseñar dignidad, enseña explotación. En lugar de enseñar fidelidad, lealtad, enseña
todo lo contrario, al libertinaje. Por esto, muchos terminan viendo a otros seres humanos únicamente desde una perspectiva sexual y no como personas creadas a imagen de Dios. Cuando tú ves a las personas como lo que son creaciones de Dios, es cuando encontrarás ese amor hacia los demás, ese amor puro, ese amor que nuestro Señor Jesucristo enseñó. La Escritura condena prácticas degradantes como la bestialidad. Esto lo leemos en Levítico 18:23. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, contaminándote con él. Y les pongo un ejemplo, queridos hermanos. Los terian para muchos es un juego, para otros es una forma de vida que impedirá que en el futuro un hombre diga, esa perra pastor es mi novia. Y sí, a rato dará paso a la zoofilia, al bestialismo, que también es un hábito en la pornografía. Dios prohíbe estas prácticas porque degradan la dignidad humana y alteran completamente el diseño creado por Él. Es importante enseñar este tema con seriedad y equilibrio. Lo peligroso ocurre cuando la sociedad comienza a normalizar aquello que Dios llama pecado. Lo que antes producía vergüenza comienza a producir entretenimiento, y es ahí donde las conciencias de las personas se endurecen y aceptan todo lo de las redes sociales. Cuando el corazón se acostumbra continuamente al pecado, deja de percibir el peligro espiritual. Y es que vivimos en una cultura que constantemente normaliza la inmoralidad en series, películas, música, redes sociales, publicidad. Bombardean diariamente las mentes con mensajes sexuales. Pero Dios sigue llamando a su pueblo a vivir de una manera íntegra, diferente. En 1 de Pedro 1:16 leemos: sed santos porque yo soy santo. La santidad no significa perfección absoluta, significa estar apartados para Dios y una búsqueda continua de pureza. Ser santo implica rechazar aquello que sabes que te contamina, cuidar tu corazón, vivir en obediencia y buscar agradar a Dios. La vida cristiana no puede vivirse solamente con fuerza humana. El apóstol Pablo escribió en Gálatas 5:16: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El Espíritu Santo fortalece al creyente en la tentación, en la debilidad, en la lucha interior y en el proceso de transformación. Sin dependencia de Dios, el hombre termina agotado, intentando vencer únicamente con voluntad propia. Y es ahí cuando nos fortalecemos en la oración, la lectura bíblica diaria, el ayuno, nuestra comunión, la adoración. Esto fortalece la vida espiritual. Así como un árbol necesita agua constantemente para mantenerse firme, el creyente necesita comunión continua con Dios. No nacimos para vivir esclavizados en la oscuridad. Fuimos llamados a caminar en la luz de Cristo, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Cuando Cristo gobierna la mente, la oscuridad pierde autoridad, el pecado pierde dominio y comienza una nueva vida en Cristo. Recuerden que solo Cristo transforma, libera, restaura y salva. Queridos hermanos, espero que este tema haya sido de su agrado. Mi nombre es Pablo Alt, fundador de Ministerio de Poder, y los espero en nuestra siguiente enseñanza bíblica.